Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener la entrevista porque creo que crees que hace muchísimo tiempo que me habían pedido. Además voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo Paco y a mi amigo Roberto Pereira de Acción Filosófica, que fueron los dos intermediadores de esta conversación, que me hicieron el gran favor de comunicarme con el gran Rafa, güey. ¿Cómo estás, Gracias, Rafael? hermano. Encantado. Mucho gusto. Hombre, ¿cómo crees? Placer Muy gigantesco. feliz de conocer medios de este tipo. Yo que llevo ya años girando por los medios, este tipo de medios independientes, críticos, libres, son los que hacen falta. Necesitado. Grandes cumplidos. Espero ser merecedor de tales palabras. Ojalá Estoy seguro que sí, hermano. Rafa, como te había comentado, me gustaría que hiciéramos la conversación en dos partes. Una primera parte me gustaría hacerte un par de preguntas, que es el formato de por qué crees lo que crees, que me ayuda como a indagar en la manera en cómo la gente estructura su visión del mundo. Y en la segunda parte de la conversación te pedí el favor de que escogiéramos una canción juntos, una canción que fuera significante tuya, aunque ya lo habíamos hecho Farid y yo en analizar una canción tuya anterior. Esta vez tú sugeriste una que habla sobre el tema de la migración, que es un tema que compartimos, y ya leeremos la letra y la platicaremos. ¿Te suena? Me parece muy bien, hermano. Sin más preámbulos y evitando cualquier tipo de cosa que pudiera sesgar la opinión de la gente, te voy a preguntar sobre tu opinión de la libertad. ¿Qué es la libertad para Rafael? Para mí la libertad es cualquier tipo de abandono de microcolectividades. Yo estoy en una visión colectiva, pero una visión colectiva mucho más universal. Tengo la fortuna de que políticamente no he podido agarrarme a nada. Soy una persona, pues como hemos dicho, soy emigrante. En mi país, de alguna manera, mi apellido es un estigma. Yo lo he sentido. Quien no conoce eso no se va a sentir identificado, va a pensar que es una exageración, pero vivir en un país que ha pasado 40 años de dictadura y llegar con un apellido extraño, pues de alguna manera es una herida. Yo siempre he dicho que un extranjero es una herida y lo va a ser siempre. Creo que, y yo no lo he vivido, pero creo que el sentimiento de patriótico da algún tipo de seguridad, arraigo, seguridad a las personas. Yo eso no lo he tenido, pero al fin y al cabo me he convertido en un ser mucho más universal, mucho más espiritual que político en ese aspecto. Entonces, para mí la libertad es no pertenecer a pequeñas colectividades, sino pertenecer a una gran colectividad. O sea, en este aspecto nos vamos a poner un poco disonantes en ese aspecto porque quizá... Yo no entiendo tanto de política, sinceramente. No la entiendo porque no he podido sentirme representado, no me han permitido participar nunca. Ya. Yo crucé las fronteras, para mí es un trauma siempre. Yo cuando llego todavía a un país y llego a las fronteras de migración me pongo muy nervioso y termino discutiendo. Yo en Monterrey cuando llegué me terminaron metiendo en una casita. En una casita de cristal y me decían que me iban a deportar. Me pongo nervioso. Debe ser algún trauma. Yo de pequeño crucé la frontera sin pasaporte, ¿sabes lo que hablamos? Sí, lo leí tu libro. No sé cómo lo logró mi padre, pero lo logró. Nos los quitaron. Para Polonia nosotros éramos unos traidores a la patria y en España yo soy pues un emigrante. Ilegal. Entonces la política, el arte de alguna manera me ha permitido manifestarme, pero políticamente no. Pero entonces para mí la libertad es eso, no pertenecer a pequeñas colectividades, sino tener un sentimiento de colectividad total. Ya. O sea, de la manera como lo estás planteando es casi como si las microcolectividades lo que constituyen es un falso sentimiento de identidad. Exacto. Y el verdadero sentimiento de identidad está en conectar con aquel colectivo real, que es el único verdadero del humano. Sé que nos estamos poniendo muy altos en ese aspecto, pero sabes que sí, que es así. Las pequeñas colectividades nos distancian, son las que nos ponen en conflicto, en tensión, sí. Y la gran colectividad es una colectividad, yo creo que mucho más compasiva. Sí, mira, o sea, comparto mucho esa postura. De hecho, la frase, literal, la tengo en todas mis redes sociales. La frase que tengo en todas mis redes es soy humano y nada humano me es ajeno. Que es esta noción de hay algo en el ser humano, ¿no? Pero no son estos, digo, y aquí te estoy dando un poco mi postura y me gustaría escuchar la tuya. No creo, o sea, yo no creo que exista tal cosa como una universalidad humana en un sentido positivo de aquellas características que uno tiene que tener necesariamente para cumplir con el ser humano, sino que, como dice la frase, soy humano y nada humano me es ajeno. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pueda ser un humano no me debería ser ajeno como humano. Exacto. O sea, no hay algo que haga a alguien, o su color de piel, o su preferencia, exacto, que lo excluya de la humanidad, sino que todo lo que hace un humano es humano a nivel grande, ¿no? Así me siento. Está interesante la postura. Y ahora, indagando un poquito más sobre la idea de libertad en un sentido más de acción humana, porque creo que... ¿Dentro del mundo? Dentro del mundo. ¿Crees que somos libres en el sentido, crees en el libre albedrío? ¿O sea, crees que somos condicionados? ¿Determinismo duro, determinismo suave? Creo que nuestro día a día es una lucha, pues sobre todo para las personas que tenemos un fin quizá más intelectual, creativo, introspectivo,
todos los que tenemos una inquietud, yo creo que el día a día es una lucha por la libertad, ¿no? Cuando hemos puesto el ejemplo de enterrar el teléfono móvil en el coche y llevarlo, es una búsqueda de la libertad, también de la paz, siento. Siento que vivimos en una sociedad enfermiza. En el teatro le pido a la gente que levante la mano si conocen o han pasado por algún episodio depresivo o están saliendo de alguno, conocen a alguien y levantan la mano el teatro entero, hermano. Gran parte del público tiene alguna relación con la psicología, la psiquiatría. Creo que hay una búsqueda de la paz y de la libertad y creo que van bien unidas además, porque vivimos en un mundo condicionado. Yo esto he hablado mucho, creo que la felicidad, esa que tanto persigue el ser humano, es una concepción del mundo. Creo que tiene una letra pequeña, un contrato visible o invisible para poder llegar a ella. Y creo en otra cosa, creo en la alegría, que es otra cosa muy distinta en la vida. Entonces, claro, el ser humano va persiguiendo esa felicidad y muchas veces está coartando su propia libertad. Estamos viviendo en un mundo globalizado en el que yo salgo de España y estoy en el IKEA, aterrizo aquí y vuelvo a entrar en IKEA y como un Kentucky Fried Chicken si quiero y puedo pasar de un lado a otro, como pasaban antes en Europa de un árbol en árbol, pues aquí puedo pasar de multinacional en multinacional y de cadena en cadena sin sentir ningún tipo de distinción. Creo que nos están arrancando el folclore de alguna manera y nos están robando la identidad y creo que eso genera algún tipo de neurosis. Entonces hay una lucha constante por el regreso a la identidad o una lucha por aferrarse a sí mismo. Entonces hay algo de lucha por la libertad. Para mí la libertad es eso, es poder hacer lo que amo, lo que quiero, que no es cosa fácil. Las tendencias nos arrastran, las corrientes nos arrastran, vivimos mucho de la opinión ajena, de la opinión pública. Entonces la libertad yo creo que es eso, es... Condicionada. Sí, yo creo que es pasar más tiempo en la vida, en lo cotidiano, y ahí yo creo que somos temporalmente libres. Ya, o sea, somos libres dentro de una cierta materialidad y condiciones. Sí. Y fuera de la materialidad y condiciones, la libertad acaba siendo una gran fantasía. Me gusta que la manera como lo hablaste en este sentido de viajar de un IKEA a otro, porque de hecho hace poco estuve investigando sobre neoliberalismo y globalización. Y es interesante porque la globalización puede tener dos significados paralelos que son casi igualmente aceptados. O sea, uno puede llamar globalización al proceso de un mundo donde diferentes culturas puedan participar, integrarse, coexistir y reconocerse las unas a las otras. Esto es un mundo globalizado. Y al mismo tiempo, globalización es la imposición de un solo marco cultural hegemónico sobre todos los otros. Yo veo cosas buenas en la globalización también, ¿eh? ¿Pero en cuál de las dos? O sea, ¿cuál de las dos es tu significado de globalización? La que pone foco en las pequeñas minorías, la que une las pequeñas minorías. La plurinominalidad y diversidad de culturas y opciones. Y luego la que rasga la identidad, no. La que nos impone, la que nos roba el folclore, no. La que nos une el folclore, la que nos une. Por ejemplo, las pequeñas enfermedades, las enfermedades raras, las que se consideraban enfermedades raras. Hace 200 años, igual un enfermo que está en Sicilia y el siguiente está en Washington, jamás sabrían de sí mismos y ese enfermo moriría encerrado en su propia enfermedad. Ahora dar foco globalmente a esas pequeñas minorías y unificarlas, a mí me parece que es una ventaja de la... Sí. Lo que te decía, o sea, el caso de mi hijo es 1 en 50 millones. O sea, hace unos siglos... Hace 200 años moriríais todos desgastados por esa incertidumbre, ¿no? Claro, sin saber exactamente que hubieran otros casos y compartir aprendizajes. Claro. Ahora fíjate, qué interesante, porque ahora que lo mencionas, o sea, me gustaría ver cómo reconcilias tu concepto inicial de la libertad como librarnos de las microtribus para conectarnos a este universal versus este beneficio que ves en la defensa de los pequeños folclores, ¿sabes? Porque se complementan, supongo, ¿no? O hay algún tipo de paradoja ahí o algún tipo de conflicto entre las dos posturas. Sí, hay como cierta contradicción, sí. A ver, no lo sé, yo soy defensor de la naturaleza personal, hermano. Creo que tienen que existir, tiene que seguir existiendo la raíz. Yo creo que eso es parte de la raíz que se está perdiendo. En México todavía la noto, hermano. En el estado de confort europeo la estoy dejando de notar. Ya. El estado de confort europeo ya no quiere oír palabras trascendentales, quiere la distracción inmediata. Se siente culpable, sabe que no está haciendo bien. Se le gusta el moralismo. Pero el mexicano todavía tiene una conexión con las estrellas y con las hormigas, que es lo que digo yo. Entonces, claro, me gustaría que eso perdurara de alguna manera. Lucho por eso, deseo eso con todas mis fuerzas. Está bonito. Oye, ahora migrando después yo siempre empiezo con el tema de libertad porque me ayuda mucho a entender cómo justo el marco teórico, ¿no? De cómo se posiciona uno frente al mundo en relación a las condiciones materiales históricas. O sea, como que me da contexto. Ahora la siguiente pregunta es tu definición de bien y mal, o tu definición de la moral, o tu relación con la moral. Minimal. ¿A qué te refieres con minimal? Perdóname. Relación con la moral. Con la moral. Perdón.
Soy un ser bastante moral, ¿eh? Ok. Y de hecho ahora no sé por qué llevo como meses leyendo a los moralistas, a Marco Aurelio también. Estoicos. Sí hay una moral en mí, creo que hay una moral preestablecida, creo que la hay. Creo que el ser humano también tiene una noción de una moral inconsciente. También creo en las memorias genéticas. Creo que hay una moral genética también. Pero no sé qué es lo que quieres saber exactamente, pero sí que soy un ser en el aspecto de que lucho por una bondad constante, ahora desde que soy padre más todavía. Sí, creo que justo como que tener hijos como que te abre los ojos. Te agudiza la moral, ¿no? Te acentúa la moral. Nos volvemos, intentamos predicar con el ejemplo. Soy un ser moral en el aspecto de que lucho por una bondad, por una mejoría personal. Quiero ser mejor cada día. A lo mejor yo planteé mal la pregunta, le hice un poco ambigua además. O sea, siendo así muy específico, ¿tú crees que la moral es objetiva? ¿Existe una moral a través de la historia? ¿O la moral es subjetiva y cambia a través del tiempo? La moral diría que es abstracta. Pero confío en que hay una moral unánime dentro de nosotros. No sé si es genética o no. No sé si hay una noción del bien ahí arraigada. Creo que si hiciéramos un congreso, de alguna manera llegaríamos a una moral unánime. Creo que hay algo. ¿Y si repitiéramos ese congreso en 1000 años? Se modificaría levemente, o sí, podría ser. Pero seguirían persistiendo algunos rasgos morales. Eso es lo que me parece interesante. O sea, ¿te parece que una parte de la moral sí es trascendental y hay una parte de la moral que es subjetiva histórica? Creo que cuando decimos eso de que el ser humano es bueno por naturaleza, que también lo es malo, también es malo por naturaleza, ¿no? También es malo por naturaleza. Creo que cuando decimos que es bueno por naturaleza es porque hay una moral ya en nosotros implícita. No sé cómo explicarlo. Creo que viene algo ya dado en nosotros, que es esa visión que tenemos de una moral positiva. Entonces, y también creo que por naturaleza también somos malos y vivimos en esa dualidad constante y esa es nuestra gran lucha. Pero creo que se modificaría, por supuesto, estoy segurísimo de ello. La política la modifica también, modifica nuestra moral. Las sociedades modifican nuestra moral, pero creo que pervive una moral espiritual ancestral en nosotros y estoy segurísimo de ella. Ya. Pues lo podemos ver en los grandes pensadores y sigue muy vigente. Hay algunas cosas que persisten, ¿no? Sí, es interesante cómo históricamente algunos actos siempre han sido y continúan siendo estigmatizados. Y aparte me gustaría vincularlo con lo que comentaste, esta idea de la memoria genética. Como por ejemplo la reproducción intrafamiliar o el incesto, dicho de manera más coloquial, siempre ha sido mal visto. O sea, hay muy pocos ejemplos que son así outliers de exclusión, así súper contraejemplos que te dirían la contra, pero prácticamente a nivel genético hay algo como un tipo de sabiduría de cuáles son los límites de los comportamientos humanos, ¿no? Entonces me parece que a medida que progresamos con el tiempo, parece que esta sabiduría material o esta sabiduría del cuerpo, esta sabiduría de la tierra, que tiene realmente un vínculo con la formación de las cosas, se acaba constituyendo como la moral que se modifica y se percibe subjetivamente. Pues muy bien. Ahora hablando también, continuando sobre el tema de moral, tu idea sobre la justicia, porque me parece que también incluso tu vida, pues te has topado con la justicia y esta idea. También me gustaría que platicaras sobre el tema de la soberanía de las fronteras y el tema de las nacionalidades. ¿Cuál es tu entendimiento de la justicia? Pues lo mismo que la moral, ¿no? Es como distinta en cada lugar, modificable con el tiempo. Muy unida a la moral, yo creo. La justicia está unida a la moral. Sí, muy. Gravemente unida a la moral. Mi visión es que ya te digo que es una visión muy universal y quizás te sea un poco chocante, pero para una persona que no ha encontrado una identidad patriótica, para mí las fronteras no tienen absolutamente ningún sentido. Esa sensación la tendrá quien haya vivido por esto. Yo en México me siento igual, no hay ninguna diferencia. Voy a todos los sitios y me siento unido a todos los lugares y en tensión en todos los lugares. Y me siento en tensión precisamente por temas siempre relacionados con los sistemas. Es el sistema el que me genera tensión. Claro, las personas no, las personas me generan interés, ¿eh? Pero el sistema es el que me crea agitación. Entonces, ya te he dicho lo que me sucede, es que llego a los países y cuando llego a la frontera migratoria entro en conflicto y hasta me pongo muy nervioso. Entonces tengo una visión muy universal, compañero mío, de verdad, y cada año más y a mí lo que me interesa es vivir. De hecho, en este libro hay un gran pulso, una gran dicotomía entre el mundo y la vida. Para mí las fronteras serían mundo, para mí las nacionalidades serían mundo, para mí los sistemas serían mundo y vida sería pues ese café que nos podemos tomar tú y yo juntos luego y charlar sobre nuestros hijos y el paseo que nos podamos dar. Todo lo demás nos va a terminar poniendo en algún tipo de conflicto. Ya.
Entonces, no me hace feliz, los asuntos del mundo no me hacen feliz, me desgastan mentalmente y espiritualmente, y hace mucho tiempo que estoy bastante aislado de todo eso. Hago pocos conciertos, hago pocas presentaciones y lo hago siempre de una manera muy huidiza. Llego, cumplo con lo que tengo que hacer y regreso de nuevo a una vida muy cotidiana, muy tranquila con mis bonsáis y mi hija. Sí. Lo que yo digo, yo voy al mundo para deshacerme del mundo, hermano, para pagar mi impuesto y no me tengo demasiado interés en el mundo. ¿Puede ser un acto de cobardía? No lo sé. He estado mucho tiempo peleando. Yo llevo haciendo giras desde los 13 años, me he subido a escenarios, me he metido con políticos, con alcaldes, me han vetado de sitios, pero no creo que de esa manera haya cambiado yo demasiado ni haya construido nada. Creo que construyo más cuando le digo a las personas que hagan lo que aman, que vayan a casa, que vayan a trabajar, que es inevitable pasar por el mundo, pero que no vuelvan a gastar su dinero en el mundo, que se lo gasten en comprar un lienzo y unos óleos para pintar y hacer ese hobby que llevan 10 años atrasando, que vayan al sur de México a visitar a sus abuelos y que gasten el dinero del mundo en actos de vida, porque lo que hacemos es regresar al mundo y ahí es donde nos estamos enfermando. Y te vuelvo a repetir, levantan la mano en el teatro todos diciendo que están pasando por algún efecto, por alguna etapa depresiva. Yo cuando era pequeño en el aula había un deprimido, 2. Ahora doy clases también en institutos y en universidades, paso a dar conferencias y la gente también levanta la mano deprimida. Hay una pandemia, ¿no? Hay una pandemia depresiva y tiene que ver mucho con el mundo, con el sistema y con lo que el mundo espera de nosotros y con todos esos microconflictos que se están generando. Si me permites, Rafa, y digo, corrígeme si crees que estoy equivocado, no quiero poner palabras en tu boca, pero la manera como haces esa distinción entre la vida y el mundo parece como... Y de nuevo, o sea, siéntete en libertad de corregirme si te parece que está equivocado. Una distinción entre materialidad e ideología, ¿sabes? O sea, como decir, estos vínculos afectivos, hacer cosas, actuar en el mundo, transformar el mundo material, trabajar en un lienzo, componer una canción, abrazar a tus hijos, o sea, son cosas del mundo, ¿no? O sea, perdón, son cosas de la vida, son cosas materiales. Y lo otro, el sistema mundo, si me permites, o sea, el mundo como sistema, el mundo como lógica racional de aquellas cosas que se presentan a sí mismas como verosímiles, parece que es como la lógica de la política, la lógica de la economía, la lógica de las nacionalidades, de los conflictos históricos, ¿no? O sea, de la razón de ser, la practicidad, la productividad, el consumismo. Nuestra integración claro, y parece que este sistema mundo, yo si me permites, parece una diferencia entre materialidad, o sea, el mundo material, las cosas que importan en la vida, ¿no? O sea, la vida material, y el otro parece sistema mundo como ideología, ¿no? Porque parece que no es verdadero. Se presenta a sí mismo como verdadero, pero realmente es histórico. O sea, y pudiera ser en muchos sentidos incluso nocivo. Yo creo que yendo 200 o 300 años atrás, creo que sería mundanal y espiritual. Los anteriores monjes lo dividían entre mundanal y espiritual. Una vida mundanal y una vida espiritual. Lo que pasa es que la vida mundanal de antes estaba reducida a muy pocas cosas. Quizá a los placeres, al oro y 4 cosas más. Y la vida espiritual era Dios. Pero es que ahora el mundo, digamos, el espectro mundanal está tan lleno de microtoxicidades, de microdetalles. Hay tantas cosas que nos están apartando de la vida, que está bien analizarlas, está bien que el ser humano sea consciente de por cuántos lados le está atacando el mundo. Entonces hay mucho que enumerar, antes no era tanto. Y en cuanto a la vida espiritual, pues si lo quieres llamar de esa manera, más que material espiritual, porque dar un paseo con tu abuelo que hace 10 años que no ves, o pintar un cuadro, yo no lo veo tanto material, lo veo más esencial. Entonces, creo que que tratar de generar en los jóvenes, sobre todo, una resistencia al mundo. Es decir, los jóvenes hoy en día tienen las aptitudes humanas tremendamente mermadas, porque trabajo con ellos y los veo. Se comunican con emoticonos, no quieren recibir llamadas, les incomodan los mensajes de voz. Incluso en España se habla de la generación silenciosa. Ya no quieren ni hablar. El que habla es el emoji. Eso es. Entonces hemos comprimido todas las emociones en un emoticono global también. Programa, ¿no? Sí. Entonces, generar una resistencia humana en los jóvenes para cuando tengan que entrar en el mundo, sepan cómo poder también deshacerse de él. Porque si no, nos volvemos todo el mundo, hermano. Ya. Yo he formado parte de eso también. Sí, y me gustaría escuchar sobre tu teoría de cómo se constituye un sujeto. O sea, cómo se constituye una identidad. O sea, ¿cómo se hace uno? Sobre todo en silencio. ¿Cómo se hace mundo? Perdiendo la identidad. ¿Cómo se hace uno? O sea, ¿cómo se hace uno en el silencio para empezar? Le tenemos tremendo miedo al silencio. El mundo nos dice que el silencio y la soledad no son constructivos porque no generan nada, no venden nada. Los jóvenes de hoy en día no les interesa el silencio ni les interesa la soledad. Quedarse en su casa es una pérdida de tiempo porque el mundo les dice que siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que conquistar, siempre hay algo que compartir en las redes sociales. ¿Quién va a compartir el silencio en las redes sociales?
o la soledad en las redes sociales está mal visto. Sí. La identidad se construye inevitablemente en el silencio y en la soledad, y no me quiero poner ahora metafísico, pero es cierto, y la obra de arte también. La obra de arte se puede componer en tiempo real en el mundo, sí se puede poner, pero su materia prima es la vida y es el silencio y la soledad. Ocio, ¿no? Es la contemplación. Entonces, la contemplación, que es lo contrario de la acción. Y el mundo es acción, como decía Byung-Chul Han. Vivimos en constante acción, estamos siempre yendo a por algo, intentando conquistar algo, intentando comprar algo, intentando lograr algo. Y la contemplación no está bien vista porque no genera nada, no es productiva. Y en la contemplación está la transformación y está la creación de la identidad. Y es en lo que no participan los jóvenes de hoy en día. Los viejos no lo sé, yo creo que sí, algo sí. Sí, o sea, es como, entiendo la crítica de casi como si esta hiperaceleración de la vida y también la hiperproductividad como ideología dominante, lo que hace es que castiga, ¿no? O sea, castiga el silencio, castiga el ocio, castiga la contemplación, castiga el silencio, castiga el anonimato y al contrario, premia todo lo otro. O sea, premia el exhibicionismo, premia la hiperproductividad, premia el cansancio, premia, ¿no? Nos agota, ¿estamos de acuerdo? Sí, nos agota. La sociedad del cansancio, ¿no? De Byung-Chul Han. Nos agota, hermano. Y así veo a los seres humanos, los veo agotados, persiguiendo un sueño que no es el suyo, sino que es el sueño de esas colectividades. Pero están hambrientos de palabras trascendentales porque lo veo en ellos. Necesitan, ¿no? Necesitan. Y si volvemos otra vez a esa convocatoria tan generalizada de psicólogos, yo creo que viene muy unida, no que el mundo esté enfermo, sino que ellos mismos están buscando respuestas y soluciones. Ya. Y ahora digo, me gustaría que elaboraras un poquito sobre esta relación, porque qué interesante, ¿no? Y concuerdo contigo que a fin de cuentas estamos pasando por una pandemia de estas psicopatologías y malestares de la psique, ¿no? De la depresión, la ansiedad, el no saber qué se espera de nosotros, el no tener una visión propia, sino adoptar en un sueño ajeno, tenerlo como tuyo hasta que te mata. Es muy pesado llevar un disfraz. Sí, toda la vida, hermano. Sí. Y hay gente que no ha despertado a eso y no va a despertar nunca. Claro. Y lo sabes. Y ahora la pregunta es, ¿qué se cura? ¿Al individuo o las condiciones que producen al individuo? Buena pregunta. Creo que las dos cosas, hermano, pero sería más fácil si las sociedades y las políticas ayudaran a generar un entorno favorable. Claro. Tratar de apoyar todo esto que estamos diciendo, tratar de anticiparse en todos los aspectos, en la alimentación. Sí. Las empresas cárnicas dicen en su rueda de la alimentación que es imprescindible comer eso. Y pagan a las escuelas para que esté eso ahí. Entonces, quiero pensar que están en las manos de esos políticos para sus propios hijos, ya. Si ya desde su propio egoísmo tratar de generar un pasto sano, ¿no? Sí, claro. No, es terrible, digo. Pues, o sea, ya nosotros ya nos alimentaremos de eso, de esa belleza si nos la permiten, ¿sabes? Si nos dieran la oportunidad. Sí, pero está interesante porque, digo, justo lo que decías de la industria cárnica. Históricamente hay un caso muy específico que hubo un pico de problemas cardíacos en Estados Unidos, creo que alrededor de las épocas de los 60s. Y la industria del azúcar de caña fondea Harvard para hacer un estudio para echarle la culpa al colesterol y a las grasas. Entonces, durante décadas estuvimos echando la culpa a las grasas saturadas y al colesterol cuando realmente... Porque ellos desviaron la... Obviamente, ¿no? Entonces el poder ahí juega un papel muy interesante de la construcción de la verdad. O sea, que es verosímil, ¿no? Que se vende a sí mismo como similar a la verdad. Por eso la palabra verosímil me gusta mucho. Rafa, entonces hablando también de... Ya hablamos un poquito sobre libertad, hablamos un poquito sobre justicia y moral, después te pregunté un poco sobre la condición metafísica frente a que somos libres o no. Quiero decepcionarte también, no quiero decepcionarte en el aspecto de que no sea un acto de cobardía como mi evasión. No, para política. nada. No, está yo sé que tú eres un tipo crítico y te mojas, pero yo no es que huya, he estado ahí en eso. No, al contrario, me gusta tu manera de plantearlo también, o sea, más sano, me siento más sano desde ese prisma. Prefiero, prefiero ese tipo de respuestas a que alguien que se esconda atrás de un significante maestro. Porque hay mucha gente que en lugar de justificar sus respuestas desde una postura bien articulada y bien racionalizada, simplemente decir, yo soy de izquierdas, o yo soy progre, o yo soy conservador. Que es como que, bueno, te estás escondido atrás de una bandera, pero no sé qué hay atrás. Muy limitador de todas maneras. Obviamente, ¿no? Esos significantes maestros son peligrosos, pero son como las marcas modernas, pero para política. O sea, es como gente que cree que vale algo porque está tapizada de Balenciaga, pues es igual, o sea, es un significante maestro ponerte atrás de una bandera política. O sea, tienes que entender el porqué. Entonces, tú tranquilo, me están encantando las respuestas. Ahora pasando un poquito más a un tema más personal, lo que me parece igual de importante, ¿no? O sea, no lo quiero poner en detrimento. ¿Qué significa la familia para ti? Porque aparte también, digo, lo que alcancé a leerte de tu libro, y de verdad gracias, prometo terminarlo, o sea, está muy interesante la relación, o sea, la manera como hablas de tu padre y de tu madre, o sea, de tu proceso, de tu migración, y ahora la relación que tienes ya con tu esposa y con tu hija, ¿no? Bueno, la familia es un conflicto también, ¿eh? Uno bueno. Es bueno, sí.
Pero creo que es esencial, la familia es esencial, es algo maravilloso. A ver, yo ahora estoy muy centrado en la etapa de mi hija. Para mí la familia Maravilla, ¿no? Es mi hija, hermano, y ver cuando gira el rostro y se parece a mi madre, o cuando le vuelve a girar y se parece a mi suegra, ese rostro poliédrico. Hace que la gente se parezca. Sí, me parece sorprendente. Ahora mi energía está centrada en la paternidad, hermano. Estoy disfrutando mucho esa etapa. Chingón. Tengo el privilegio de poder dedicarme plenamente a ella. Y el rato que tengo libre lo blindo para lo sagrado, que es el arte. Y me está haciendo tremendamente sabio, hermano. Muy sabio, pero de verdad, pero tremendamente sabio. Tengo mucha más energía de la que pensaba que iba a tener. Y todos esos conceptos y todas esas búsquedas que intentaban encontrar a través del ascetismo, de la espiritualidad, de la sabiduría, de los griegos, de los romanos, los hijos te dan 2 bofetoncitos, 2 bofetones, el mundo, ¿no? Y tengo una capacidad de generosidad, de paciencia, de escucha, de tolerancia. De creatividad. No bebo alcohol ya, no bebo ni café, bebo descafeinado. Estoy tremendamente concentrado en hacerlo bien, de predicar con el ejemplo, hermano. Empiezo a predicar con el ejemplo, que esto es mucho de lo que digo. Hay un ejemplo que circula por ahí por internet, que lo he hecho en las conferencias, que una madre le pregunta a otra, oye, ¿cómo haces tú? Porque yo le digo a mi hija que lea todos los días. Todos los días le digo que lea y no lee. ¿Cómo haces tú? Dice, yo es que no le digo nada, yo simplemente leo. Entonces está claro que nuestros hijos, a medida que crecen, porque nosotros lo hemos sido, renegamos del ejemplo oral de nuestros padres, pero cuando nos perdemos siempre tenemos el pilar de qué hubieran hecho ellos. Entonces, predicar con el ejemplo, actuar bien, y eso acentúa esa moral, como hemos dicho antes, la perfecciona y me mejora como persona. Entonces, mi visión de la familia es eso ahora. La mujer de mi vida es mi hija. Antes era mi madre, luego lo fue mi pareja y ahora es mi hija. Qué bonito, qué bueno. A mí me parece muy noble esta noción de recuperar los valores familiares, porque me parece que también combate el individualismo sistemático. Sí, señor. O sea, en el sentido de que una sociedad que nos empuja a competir entre todos y todo el tiempo nos estamos midiendo con nosotros. Incluso las familias, ¿ya? Incluso las familias. Y justo me parece qué bonito con los padres. He superado a mi padre, he superado a mi madre, he logrado más que él. Sí. La envidia del padre por ser superado por el hijo. Totalmente. La dificultad entre madres y hijas, que también la estética, la reposición del objeto del deseo. Conseguir vencer eso es haber matado al individuo, que es lo que nos invita a esta sociedad, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahí en Estados Unidos, si no me equivoco, el narcisismo se ha dejado de tratar como un tipo de psicopatología. Sí. Entonces... No, me parece muy bonito. La verdad es algo que yo también he tratado de hacer mucho. Me parece una parte noble y, como tú dices, ¿no? Con el ejemplo de decir, yo encuentro, a ver, una frase que me encanta. Aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Muy bien. ¿Qué es eso, no? Es como que es raro pensar que el que es cuidado es el que recibe el beneficio, cuando no. El que cuida es el que recibe el beneficio, porque recibe el sentido de ser dotado como cuidador. Sí. O sea, tener el título de cuidador es una medalla que deberíamos de cargar con muchísimo orgullo. Sí, una frase que dice, la parafrasea, pero dice, debemos dar gracias de estar en la posición del que ayuda y no del que pide, ¿no? Sí, exactamente. Es un gran privilegio. Claro. Y hablando ahora sobre la noción de la familia, platícame un poquito sobre tu definición del amor. Bueno, la tengo un poquito más clara esta vez. Creo, sinceramente, que el amor somos nosotros, es decir, esto nos viene ya dado, somos una capacidad de amor y necesitamos poder proyectarlo. Tenemos la capacidad y la necesidad de proyectarlo, de darlo y recibirlo. Y no creo necesariamente que sea, perdón la redundancia, es necesario que haya otra persona en ello. Puede ser simplemente un animal, una planta. Es una dirección, ¿no? Es una dirección, hermano, pero lo somos nosotros. No es necesario buscarlo fuera. Somos la necesidad de proyectar eso. Otra cosa es la pasión, otra cosa es el sexo, el romance, pero la proyección del amor está en nosotros ya y estoy segurísimo de ello. Es decir, a mí, si me abandonaras en una isla desierta con mis 2 gatos, yo los amaría profundamente. El amor estaría satisfecho. No estarían satisfechas otras cosas, pero el amor lo estaría. Los animales entregan el amor, lo reciben. Y es necesario. Creo que somos esa capacidad de proyección del amor y es eso. Ya está. Todo lo demás son matices. Son segmentaciones, ¿no? Sí, categorizaciones. Toda esa capacidad está en nosotros, no está fuera. Y pasando justo al siguiente tema, que es el que quería dejar como para el cierre de esta primera parte, Rafa, que es sobre el arte. Y si quieres, partimos este pastel en varios pedazos, ¿no? O sea, primero platícame un poquito sobre tu definición abstracta de arte y después platícame un poco de tu historia en relación al arte.
Cartarescu, es que el arte se ha convertido en otra cosa ya, pero bueno, quiero hacer hincapié en eso porque así aprovecho para juzgarlo. Cartarescu decía que un libro se parece ya, es un objeto ya de valor y se parece más a una lavadora y a un microondas, y es lo que el mundo quiere que sea, además. Pero el arte para mí es un ejercicio ancestral. A mí se me asemeja más a las pinturas de las cuevas y los ciervos que a cualquier otra cosa, que a cualquier cosa relacionada con el público y con el éxito y con cualquier cosa, ¿no? Tiene que ver, para mí el arte parte desde una conexión interior con toda la realidad que nos rodea e incluso con algo que está en esa memoria genética también. Y se acerca más a eso, a lo que te digo, una necesidad ancestral de poder transmitir algo que está incluso por encima de nosotros. Y luego y luego también técnicamente algo que nos va construyendo, que nos va sanando, que nos va mostrando lo que somos. Pero para mí siempre ha sido un ejercicio terapéutico desde siempre. Mi vocación literaria, yo lo he dicho en muchos sitios, viene desde muy pequeño. Yo convencí a mis padres con 5 años para que no me llevaran a las excursiones que hacían los domingos o los sábados, que yo me quería quedar en casa y me conseguía quedar en casa, y a mí me gustaba estar en casa, hablar solo, reír, mirar por la ventana, mirar las hojas, saltar en la cama, volver a hablar. Y ahí ya había un caldo de cultivo, algo estaba sucediendo ahí, y eso no ha dejado ya de suceder. Eso lo sigo necesitando siempre, para siempre. Algo tuyo, sí. Luego murió mi padre cuando yo tenía 10 años y lo primero a lo que recurrí fue a la escritura ya, automáticamente, sin saber por qué, sin nada, sin lidiar con nada. Y entonces yo creo que, y esto lo he dicho en las conferencias, creo que todos tenemos un don y esto no es coaching, que esto es verdad, todos tenemos alguna capacidad, no hay nadie que tenga 0 capacidad, eso es imposible. Todos tenemos un don y una de esas libertades es lograr encontrar cuál es y poder, tú lo has conseguido, tú sabes cuál es. Y por eso de alguna manera estás realizado y te puedes de alguna manera vengar del mundo. Es encontrar nuestro don y poder ejercitarlo y poder transcurrirlo es una de las libertades del arte. Sí, y una de las libertades más bonitas, porque el arte es libre. Entonces en el arte somos libres. Sí, en el arte somos libres si no entramos en el raíl de la industria. Sí, si no caemos en la rueda de ratón. Nos convertimos en la nevera y en la... Somos una lavadora. Sí. Entonces creo que el arte es completamente libre y nos permite serlo a nosotros también junto a él. Nos da alas y nos permite lanzarnos, y para mí ha sido un gran terapeuta el arte. Me ha ayudado mucho. ¿Y a la fecha tu relación con el arte sigue siendo mayormente terapéutica? Sí. Es un proceso de autodescubrimiento, expresión. Sí, por ahora sí lo está siendo, y cuando deje de serlo tendremos una gran conversación en torno a eso. Sí. Pero sí, por el momento sí, pero porque trato de hacer grandes huidas de la industria, si no seguramente sería otra cosa. Sería una tendencia o sería un disfraz, que también lo ha sido en alguna época, ¿eh? En la adolescencia yo empecé a publicar pronto, con 13 años ya estaba sacando cosas y viajando, y durante muchos años fui una víctima también de todo eso. Aparecí en los pósters, en las portadas, y me vanaglorié de esas cosas y quise satisfacer a los demás. Pero ya no, porque si me quitas eso ya no me queda nada más. Oye, y para hacer el proceso como de transición, Rafa, platícame un poco sobre tu historia en relación a la frontera, o sea, en relación a la migración, al abandonar tu casa, al encontrar una casa nueva. Y justo la última pregunta es, ¿qué es casa para ti? Pues mira, de alguna manera eso ha acentuado mi nomadismo, porque me doy cuenta que he vivido en muchísimos sitios. No sé si a ti también te ha pasado, ¿verdad? Muchísimo. Y puedo ser capaz de comprar una casa y estar seguro de que no voy a morir en esa casa. Sí, igual. Me da igual porque lo sé. Eso ha acentuado mi nomadismo. No sé si eso estaba ya antes y ya estaba en mi padre y por eso mi padre emigró, que es muy posible que eso estuviera ya en nosotros, en esa memoria genética en la que hablamos. Y por eso mi padre tuvo la valentía de emigrar, porque estaba en él, el nomadismo, no lo sé, pero está claro que en mí está. Entonces yo no sé dónde voy a estar mañana. Sé que voy a estar en otro lado porque tengo la necesidad de seguir moviéndome. Entonces también te diré que he pasado mucho miedo. Tengo muchos recuerdos de estar en el asiento del coche de atrás de mis padres mientras mis padres cruzaban la frontera, y pasar tremendo miedo y alegría a la vez de poder haber salvado ese miedo político. Pero por eso para mí la política es un enemigo siempre desde pequeño, ¿sabes? Claro. Y lo sigue siendo porque no me trata bien. La política no quiere saber nada de mí. A mí no me permite tener voz. Entonces no tengo demasiado acuerdo ni semejanza con ella. Para mí, pues
La migración para mí es también otro ejercicio de libertad, hermano, pero se lo digo a la gente, si tú no estás bien en un sitio, muévete, no pasa nada. Si es que todo es por tu salud y por tu alegría, la vida es una, conscientemente. Entonces, para mí la migración es un ejercicio de libertad también, un acto de libertad. Márchate si no estás bien donde estás. Sí, el que no se mueve no siente sus cadenas, ¿no? Claro, eso es. Entonces, pues eso, pues vinculándolo un poco a cómo has comenzado con la libertad, creo que emigrar es parte del proceso de libertad. Es parte del proceso de libertad. Y sabes que justo ahora que decías el tema, es interesante porque o sea, yo también creo que no sé qué tanto fue por decisión, porque yo también empecé muy chico y muchas de mis primeras migraciones, la primera sí fue con mi familia, bueno, con mi familia parcial, por historia familiar, pero ya la primera migración que hice yo solo por voluntad fue una migración relativamente dura, así de comer con €1 al día, ¿sabes? O sea, pasar dificultades, como creo que, pues digo, a fin de cuentas, creo que hay una migración muy glorificada, es la migración por placer, por deseo, pero hay migraciones por necesidad, ¿no? Que creo que... Migración por deseo no lo sé, hermano. Migración por deseo no estoy tan seguro. Eso Pues lo que decías, un poco la búsqueda de la libertad, la gente que está buscando algo mejor. Es un tipo de deseo. O sea, es un deseo que nace de una situación anterior negativa. Sí, es un deseo, pero claro, nunca es por gusto, yo creo, ¿no? Eso sí. Bueno, al migrante que sale de su casa, raramente, estoy de acuerdo, raramente es por gusto, pero me refiero por deseo algo mejor. Sí, eso sí. O sea, a eso me refería, ¿no? No tanto por deseo no es turismo, ¿no? O sea, el migrante, raramente la gente se va de su casa con mucho placer, a menos de que sea tortura o sea un caso específico de trauma y demás, que también pueden existir, pero normalmente la gente migra por eso. Pero lo que iba con esto es que a mí lo que me pasó muy raro es que me di cuenta muy rápido que mi corazón ya estaba dividido. O sea, para cuando me di cuenta, ya tenía una dificultad muy grande en decir de dónde era. ¿Sabes? ¿Tú de dónde te sientes? Yo nací en Brasil, sí. Pero la verdad es que cada vez más me siento mexicano, porque uno de mis hijos nació en Brasil, el otro hijo nació en México, mi esposa es mexicana, he vivido muchísimos años en México, es un país que amo demasiado. Al mismo tiempo, digo, mi familia entera es italiana, tengo el pasaporte italiano, o sea, fui a conocer a mis familiares a Mantova, al norte de Italia. Digo, tampoco me siento italiano para nada, pero es raro, ¿no? O sea, y justo lo que quería reflexionar contigo, porque creo que, y también lo mencionas mucho en el libro, me pareció muy interesante tu reflexión, es sobre la necesidad de pertenecer a un lugar. Fíjate, te voy a dar un ejemplo y es una cosa que no tiene demasiada importancia, ni creas que me quita el sueño, pero sí es una anécdota. Yo he vivido muchos años en Zaragoza, que es la Comunidad de Aragón, y he representado esa región y he viajado por el mundo y he mencionado ese lugar y lo he defendido, lo he amado. Los premios de la música aragonesa nunca han tenido en cuenta ninguno de mis trabajos. Ya no digo que no me hayan premiado, porque igual no me lo merezco, pero nunca han tenido en cuenta ninguna de mis publicaciones cuando han salido. Ni siquiera he salido referenciado como que mis obras han salido en ese año cuando han salido. No me consideran aragonés ni zaragozano. ¿Y cuántos años llevas ahí? Pues muchísimos. Ahí es donde de alguna manera nos establecimos. Desde ahí he propulsado mi arte. Donde más tiempo he pasado en España ha sido en Zaragoza, años. Y luego he ido moviéndome. Digo, es que aún así... Es una tontería, pero es una anécdota. Pues de alguna manera te están diciendo que tú no eres de ahí. Claro. Si no soy de ahí, ¿de dónde soy entonces? Es lo raro de los conceptos de pureza, ¿no? O sea, como los conceptos de pureza... Es mi apellido. ¿Tú crees? O sea, ¿te parece que el apellido es lo que te hace excluyente? Lechowski suena aragonés, ¿no? No les suena aragonés. No. Por mucho que vivas ahí, que no publiques ahí, que hables con este acento que yo tengo de Aragón, tu apellido te está diciendo que no. Te excluye. Te excluye. Entonces, para mí es una herida. Sí, claro. Es una anécdota, pero eso, trasvasado de alguna manera a la burocracia, al sistema, a la política, pues en todos los lados te vas sintiendo igual. Pues mira, digo, la verdad es que esta conversación da para mucho y creo que la letra en la canción nos da para guiar la conversación. Entonces, si te parece, lo que normalmente hago es leer un par de párrafos y después analizamos lo dicho. ¿Suena? Vale. Dice, las fronteras son flores del mal. Lo aprendí siendo pequeño, cuando el hambre me obligó a cruzar. Y hoy me dicen el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Me dicen el extranjero y mi mamá barriendo los sueños de los señores fue más feliz que ellos. A ver, dame contexto. Bueno, mi madre trabajó de limpiadora. Yo he estado delante de ella, viviendo con señores muy ricos, mientras mi madre limpiaba y esos señores no eran felices. Esa señora, cuando tenía una caída en las acciones de su cadena de pescaderías, bajaba la persiana y decía: Yolanda, hoy no quiero salir de la cama. Limpia abajo, pero aquí no limpies, que hoy no voy a salir de la cama. Y mi madre y yo éramos felices, ¿me entiendes? Entonces ahí aprendí que la riqueza trae muchas desdichas, están peleados entre ellos, hermanos, no sé, se odian. Entonces mi madre limpiaba los sueños de esos señores
y con lo que ganaba, pues nosotros éramos felices con ese poquito. Esa imagen se me quedó grabada. Y referente a la idea de lo aprendí siendo pequeño, cuando el hambre me obligó a cruzar, y hoy me dicen el extranjero, porque una noche emprendimos la larga migración hacia otro cielo. Las fronteras son flores del mal, Baudelaire decía las flores del mal, pero claro, algo que emerge del suelo es una imagen poética, sale desde dentro y es perversa, es malvada, ¿no? Nos divide. Pasamos a otro lugar, comenzamos a vivir en otro sitio. No sé en qué frase hemos caído. Hoy me dice el extranjero porque una noche emprendimos la larga, pues nos fuimos a otros sitios. ¿Crees que el ser categorizado como extranjero te determina? O sea, lo que dice el otro de ti te hace. Sí, pero para mejor. Ahora. O sea, lo uso para constituirme negativamente contra lo que dicen sobre mí. Sí, hermano. ¿Sí? O sea, esta lucha como el pertenecer o al ser de fuera versus lo que son los que son de dentro. Porque siento que hay como hay una victoria fácil, ¿no? En el nacionalismo. O sea, porque es colgarte una medalla por simplemente el lugar donde naciste. ¿Quién era? Unamuno, el que decía que eso se cura viajando, ¿no? Sí, sí. Pues tú y yo ya hemos viajado mucho. Eso te quita. No, yo por eso colecciono cosas de los lugares a los que viajo. Yo ya me he curado. Sí, se siente uno tan pequeño cuando viaja. Sí, hermano. Y tan pequeños los veo a ellos, los que defienden una bandera. Sí, nadie más simple que aquel que se cuelga de su nacionalismo, ¿no? O sea, que dice mi nacionalidad es todo para mí. Bueno, sigamos. Dice, me dicen el extranjero, porque aún no me han descubierto que llevan dentro el universo entero. ¿Hace cuánto no ves las estrellas? Hay tantas aquí ahora. Parece que se pisan entre ellas. Es la misma hora en todos los sitios, el tiempo no existe, todo termina y vuelve al principio. La primera está buenísima. Me dicen el extranjero porque aún no me han descubierto. Porque aún no han descubierto que llevan dentro el universo entero. Bueno, una visión, pues otra de lo que hemos dicho, de una colectividad total. Nos han dado cuenta que somos los mismos, de que somos primos. Si te ofendes que te diga hermano, pues te diré primo si quieres, pero no han descubierto esa colectividad total, universal, sí. ¿no? Y el tiempo no existe, pues porque no existe en realidad. Es otra medida mundanal, ¿no? Sí. Y las estrellas las vi de verdad. Estuve en un monasterio viviendo con unos monjes budistas, solo como invitado. Tuve el privilegio de escribir ahí y dije, ¿cuánto tiempo hace que no veía tantas estrellas? ¿Dónde he estado viviendo? Entonces se la formula al espectador, pero me la formulé a mí mismo en ese momento. Yeah. Impresionante. También ellos saben dónde ubicar sus templos y era impresionante. No había visto tantas estrellas, yo creo que nunca en mi vida. Me encantó la manera como dices esta idea de me dicen el extranjero, ¿no? Porque uno, el que crea las categorías de exclusión, siempre se pone a sí mismo como el objeto universal. No, es claro, porque es bien bonito. La regla nunca se percibe como regla, solo mide. ¿No? Entonces es bien interesante cómo la gente, la que crea los grupos de exclusión, siempre se reserva el lugar de la universalidad. Increíble. Entonces ustedes son los otros, ¿no? Ustedes son los extranjeros. Claro, me dicen el extranjero. ¿Quién te dice el extranjero? El universal. Increíble. El centro, ¿no? De hecho, está bien interesante porque esto filosóficamente se le llama el punto arquimediano. El punto arquimediano es el punto de vista sobre el cual se constituyen las premisas. Pero obviamente lo raro es siempre analizar que las premisas necesitan un punto arquimediano para ser constituidas. Y es raro porque para que alguien te diga extranjero se tiene que sentir él el dueño de la posesión, ¿no? Y qué fuerte que una persona se pueda sentir lo suficientemente valiosa por su nacionalidad, por sus fronteras, al punto de excluir al otro que nació a lo mejor a 1 kilómetro de distancia, ¿eh? Porque estas cosas son arbitrarias. Nació ahí mismo y simplemente tiene otro color de piel o otro apellido. Igual está muchísimo más integrado que el... Es una locura, güey. Tú lo sabes, hermano. Pero nos han hecho más, a mí me han hecho más, esto me ha hecho mucho más rico, ¿eh? Es decir, yo seguramente no tendría esta visión tan universal, no la tendría, hermano. Formaría parte de un equipo de fútbol, de una región. Yo tengo amigos muy arraigados y se notan sus limitaciones. Sí. Se notan mucho. Conservador, te vuelves. Claro. Es de sobreidentificación con los significantes maestros. Digo, perdón por regresarlo a teoría, pero es lo raro. Yo creo que la gente que fácilmente se acomoda en estos títulos... ya estás, o sea, te identificas con ellos, te reconocen. Te has vuelto pétreo, te has vuelto de piedra, te has arraigado para mal. Claro, o sea, te han hecho un traje a la medida que te queda cómodo y a ti, como todos los trajes no te quedaban porque no te dejaban poner... rígido ahí. Sí, sigues buscando y te da otra posibilidad de creatividad. Bueno, continuamos, dice, yo canto la belleza de estar vivo y eso es todo, porque eso lo es todo. Dicen que son ricos porque tienen caseríos. Rico yo, todo lo que ven mis ojos es mío. Qué gran frase, güey. Qué gran frase. Nadie nació para ser siervo. Quien no es feliz debe partir, como parten las aves del invierno, como una caravana de sueños.
el migrante eterno, el nómada. Como una caravana de sueños cruzan el desierto de los sureños para mandar plata a casa del viejo. Atrás se quedan los que esperan, sin saber si volverán, sin saber si llegarán siquiera. Una realidad mexicana. Los migrantes. Y luego la realidad española, la siguiente, la de las pateras. ¿Quieres que continúe? Sí. Dice, al otro lado del surco, como un cisne entre los juncos, entra lento al puerto entre la niebla densa de un cayuco. Un cayuco. Y dentro, un racimo de soñadores. De un nuevo mundo, que tras días a la deriva perdieron la vida juntos. No es justo morir de sed en el agua, frente al ojo que todo lo ve, pero nunca hace nada. La indiferencia hacia los migrantes, ¿no? Eso es una realidad increíble, hermano. Entran en esos barquitos 300 personas con bebés, embarazados, 10 días en el mar, de noche, para buscar una realidad que tampoco es tan buena, que vuelve a ser otra vez el reflejo de las redes sociales, del Instagram, de la falsa felicidad que les están mostrando sus compatriotas fuera de su país. Mirage. Y ellos tenían la vida, tal vez, no lo sé. Igual están más cerca de la vida en esa miseria que en lo que van a encontrar ahí, que van a pasar mucho mal, porque yo lo veo todo. Sí, no, el caso, por ejemplo, mucho de lo que pasa ahorita, por ejemplo, los africanos en Europa, o sea, sobre todo el caso, la relación entre África y muchos países africanos es evidente para esto que estás diciendo, pero evidentísimo. Y aparte la relación que existe, por ejemplo, entre haber quitado a Gaddafi, que era la gran barrera para frenar y desarrollar realmente condiciones materiales dignas en África para que no hubiera ni siquiera necesidad de migración. Pero la relación extractivista neocolonial que tiene a Francia con los países africanos, que produce las condiciones de miseria que producen la migración. Y los africanos llegan a Francia y están igual de jodidos, o sea, los tratan igual de terribles. Es bien interesante porque aparte también al mismo tiempo se crean las condiciones para la miseria que produce la migración desesperada, y al mismo tiempo se vuelve el muro y la vara alta para no dejarlos entrar porque nosotros somos la civilización productiva desarrollada y ustedes son unos indígenas autóctonos jodidos. Es el holocausto también, de alguna manera. Es otro tipo de revivido, ¿no? Es un holocausto. Sí, reestructurado. Democrático, además. Sí, votado por todos. En parlamentos en Bélgica. Sí, a extrondos de aplausos, a sonidos de gritos y aprobación. Está muy interesante. Yo creo que toda esta reflexión de la migración, sobre todo ahorita la vamos a entender. O sea, me parece que va a ser un tema central. Ahorita que está esta como primavera africana, ¿no? La gran resurgimiento de un movimiento anticolonialista en África principalmente. Y creo que es importante replantearlo como lo estás replanteando, porque no es un evento nuevo. No son condiciones nuevas, sino que son reestructuraciones de condiciones preexistentes, ¿no? Y te tomo la palabra en decir que es un tipo reestructurado, democrático, votado de holocausto, porque pues esto es. O sea, muchos de estos lugares, como Palestina, son grandes prisiones al aire libre. Son grandes prisiones al aire libre. Así lo veo yo, hermano. Sí, pero pues la gente lo entiende diferente porque parece que es un proceso justo, parece que es un proceso justificado, parece que hay derecho, parece que hay leyes, ¿no? Entonces no se ve con la misma barbarie con la que se entendía antes. Pero es importante que la gente recuerde que aún la esclavitud era derecho. O sea, había derecho de tener esclavos. Sí. Estaba legal, estaba en la Constitución. Sí, por lo importante era actualizar nuestras posturas, ¿no? A ver, sigamos. Dice, estoy de paso por lo eterno. En cada instante, lo infinito. En cada grano, el universo. Igual que siguen las aves la ruta sin huellas. Encuentran en libertad todo aquello que la sueña. Y estoy de paso por lo eterno. En cada instante, lo infinito. Y en cada grano, el universo. Y tú, que has creado fronteras. ¿Hace cuánto que no ves las estrellas? O sea, como que estás poniendo en contraste lo efímero de las fronteras artificiales contra lo eterno del firmamento. Les tapa realmente solo en los ojos, con todo no ven lo de arriba. Fácil determinar el mundo a esta miopía, ¿no? Sí, hermano, sí. Sí. Oye, y esto me gusta mucho la manera como le saca Instante lo Infinito. Hay un poeta brasileño que se llama Vinícius de Moraes. No sé si lo ubiques, pero es uno de mis poetas favoritos brasileños. Y él tiene una frase que me encanta sobre el amor, que es que sea eterno mientras dure. De acuerdo. Que es interesante porque la manera como lo estás poniendo en cada instante lo infinito se vale porque ya habías dicho antes que el tiempo era un invento, ¿no? Entonces, si el tiempo es un invento, sí puede existir lo eterno en un instante. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque nuestra idea de que el tiempo es compartimientos modulares que se constituyen unos sobre los otros, y de la misma manera que Vinícius de Moraes decías que sea eterno mientras dure. O sea, la eternidad puede existir contenida en una unidad más pequeña que ella misma, ¿no? Totalmente, hermano. y dime si... ¿No te parece justo también que la lógica de la productividad y esta lógica economicista nubla los otros campos humanos? O sea, principalmente el arte, el amor, la familia.
¿no? Usamos la lógica de la economía, de la productividad para juzgar la vida entera. Claro, totalmente, hermano. Y para destruirla, totalmente. Y para destruir. Sí, hermano. ¿Y cuál es tu proceso de resistencia hacia eso? Pues ya te he dicho, vivir con lo justo únicamente. Creo que atribuyéndome las teorías de que es rico el que menos necesita, hermano. Viviendo en esa teoría constantemente. Ahora me he vuelto un ser mucho más minimalista. Antes era un ser barroco. Mi hija me ha vuelto muy minimalista. Me conformo con muy poquitas cosas, hermano. Entonces tengo que... Me veo... Cosas tan simples, ¿no? Me veo obligado a ir al mundo mucho menos tiempo. Entonces me destruye menos. Ya. Me edifico en esa soledad, en ese silencio y voy al mundo un poquito, me golpea un poco, me cincela, pero ya regreso de nuevo y ya me reconstruyo otra vez en la vida. Y esa vida insular te solidifica, ¿no? O sea, Sí, de alguna manera te reafirma aquellos valores importantes. No me aísla tanto como se pudiera pensar para nada, porque yo sigo conservando a mis amigos de toda la vida y me mantengo firme en eso, pero no voy al mundo a desintegrarme ahí. Rafa, creo que esta parte la vas a tener que leer tú, porque... En polaco, además. Sí. Sí. Urodziłem się pod Synaską na ulicy Norwida. Nací en la calle número 13 de la calle Norwid, un poeta. Wrocław, Wrocław, Breslavia, Polonia. Babcia żywa, mi abuela estaba viva aún. Most Park, Sarajima, un puente, un parque, un invierno frío. Tam jeszcze byłem dzieckiem i było to piękne. Ahí fui un niño todavía, era maravilloso. Ledwo pamiętam, ale to nie znaczy, że nie tęsknię. Lo recuerdo muy vagamente, pero eso no significa que no lo eche de menos. Czy ktoś mnie tam czeka? Nie wiem. Si alguien me está esperando ahí, no lo sé. Straciłem ojczyznę, ale znalazłem sam siebie. Perdí mi patria, pero me encontré a mí mismo. Dzisiaj moją flagą jest ten siwy księżyc. Hoy mi bandera es esa luna gris. Trzymaj ten żywy wierszek, toma este vivo verso y perdona mi torcida lengua o mi lengua torpe. Porque yo hablo en polaco, pero como puedo. Está buenísimo. Háblame entonces de la relación con la memoria, porque me encantó lo que dijiste sobre esta relación que tenemos con la memoria como un acto fallido, ¿no? O sea, la memoria nunca es exactamente lo que fue. No lo es. ¿Y cómo es tu relación con la memoria? La tengo en la escritura, hermano. Que los vivos nos guarden los recuerdos, hermano. Ya. ¿Y la escritura es fidedigna al evento? Y en la amistad, hermano. En la amistad, yo siempre digo que un viejo amigo al que no vemos hace tiempo es un gran baúl de recuerdos. Sí, total. Me asombra. Un primo, un vecino. ¿Cómo se acuerda de pequeños detalles que te regala y te asombra con ellos? Entonces creo que la memoria está guardada en el arte, en el amor y en las amistades también. Por eso me gusta regresar a mis amigos porque conservan partes de... Claro, son una parte de ti fuera de ti, de ¿no? mi vieja alegría, sí. Sí, fíjate que está muy interesante. Me acuerdo Farid Diek, un gran amigo mío, un día deberías de platicar con él. Hacía entrevistas en el parque y platicaba con gente en el parque. Al azar. Y se sentaba a platicar con gente en el parque, tenía grandes conversaciones. Y tuvo una en específico de un señor que contó una historia sobre su fallecida mujer, ¿no? Y digo, es algo con lo cual yo me relaciono también, de cómo nuestra idea de nosotros está parcialmente fuera de nosotros. Sí. Y depende mucho de estos vínculos afectivos significantes, ¿no? No nos vemos bien tampoco. Claro, es que ¿cómo te vas a ver? No te ves. Si nos viéramos, tendríamos otra idea muy distinta nosotros. Ya decía Lacan que todos los objetos del mundo funcionan como espejos. Sí. Uno se ve en todos lados, nada más que la idea de uno siempre está constituida desde afuera, porque tú no te puedes ver. Siempre te ves a través de la gente me sonríe, la gente me trata bien, la gente me abraza, me quiere, me invita, no me invita. Entonces, dependemos mucho de los otros para contarnos nuestras propias historias. Pero bueno, sigamos. Dice... Tristeza feliz, la de aquel que no tiene un país. Y digo triste y feliz, pues cuando tienes que expatriarte, dejas de ser de un sitio para ser de todas partes. Volví años más tarde y todo estaba donde lo dejé, aunque de pequeño parecía más grande. El salón de los abuelos, el columpio, el arenero, los carámbanos, mi trineo. Hoy vivo en un monte. Vive en mí un monje, un lejano gen aborigen que en mí se esconde. Esta idea del pasar del tiempo y usarse a uno mismo como objeto de medición para el pasar del tiempo es interesante, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Hace poco estaba platicando y de hecho quiero hacer un experimento sobre esto, sobre la gente que tiene una foto de pequeño en la calle de su casa y hay un agujero, ¿no? Donde jugaba fútbol y nunca se reparó. Y ahora tiene 40 años y el agujero sigue ahí. ¿Sabes? Como que siento que la relatividad del tiempo está evidente en esas cosas, donde ahora que visité muchísimos países con el último proyecto que te comenté, de verdad, te digo que más que un viaje geográfico fue un viaje en el tiempo.
Claro. Porque hay algunos lugares donde parece que aterrizas, o sea... Se han parado ahí, ¿no? Totalmente, güey. O sea, esta noción de lo dijiste de que lo que dices de que regresé y las cosas están donde las dejé, Sí, ¿no? hermano. O sea, cuéntame un poco. Parecían más grandes porque estaban idealizadas y porque estaban vistas con los ojos de un niño pequeño, Claro. pero estaban ahí idénticas, quietas. ¿Y cómo es esto de volver y usarte otra vez como objeto de referencia, pero el objeto de referencia cambió? Tiene mucha belleza, hermano, también. Porque en las cosas también están los recuerdos, hermano. Cuando regresamos a las cosas, también dentro de esas cosas estamos nosotros, hermano. También hay algo de memoria en las cosas, en lo material, porque formó parte de nosotros. Entonces, regresar ahí es regresar a muchos momentos que quedaban olvidados antes de haber visto de nuevo esa pala o ese trineo. Claro. Entonces, es maravilloso, es extraño, tiene un sabor agridulce, pero... Y repensarte como, o sea, yo era ese niño que jugaba estas cosas y hacía este tipo de relaciones y ahora soy este adulto con estas historias que está reflexionando sobre eso. Y fíjate que algo que me pasa, lo que decías, ¿no? De que si me hubiera quedado, pues hubiera hecho este orgullo nacionalista, a lo mejor hubiera desarrollado valores conservadores. Y me parece bien interesante porque a mí me pasó, digo, no sé si tú también, pero en mi caso particular, y a ver, amo a mis primos, amo a mi familia, pero muchos de ellos que no salieron, se quedaron ahí, desarrollaron ese orgullo, juegan fútbol todos los jueves a la misma hora y se juntan con las mismas personas a la misma hora en el mismo lugar y van al estadio el domingo y hacen las mismas cosas y desarrollaron valores muy conservadores. O sea, y tienen una visión de mundo, perdóname, pero muy pequeña, cabrón. Hermano. Muy, muy pequeña. Eso es de lo que me doy cuenta, por eso doy gracias, hermano. Doy gracias por ser esa herida. Una herida es algo que está vivo, que siente, hermano. Entonces, ha sido maravilloso este destino que me ha tocado. Claro, o sea, no es queja para nada. No. Sí. También Lacan decía, de la herida lo único que importa es la cicatriz. Tiene un precio a pagar, pero claro. Yo lo volvería a pagar. Sí, yo también. Volvería a irme las veces que hiciera falta. Sí, fíjate que una cosa que siempre le he dicho a la gente es de que yo creo que he aprendido más viajando que leyendo. Claro, y eso que leo como un animal, pero es que no, o sea, no hay comparación. La experiencia material de ir a otro lugar y conversar con una persona en otro idioma o vivir su vida o quedarte en su casa. Cada vez hay que leer menos, ¿eh? Sí. Tú que escribes tienes que saber que al principio hay que leer mucho y ser muy honrado, sí. Pero al final hay que leer menos ya, ¿eh? Para no embotarnos. Sí. Hay que leer el libro La vida más. Hay que hacer más que leer, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a leer acá los últimos párrafos. Dice, y a ti, joven buscador de insaciable sed, decirte que todo cuanto buscas se esconde en tu ser. Así que sígueme, es decir, síguete. Todo es tuyo, sírvete, y déjalo listo al siguiente antes de irte. Amor, vayamos allá donde nadie nos halle. Bañarnos en la llama del valle y vivir sin llaves. Ya no hay distancia ni nostalgia. Gracias al destino por su magia, donde estés tú, está tu patria. Donde estés tú, está mi patria. Estoy de paso por lo eterno, en cada instante lo infinito, en cada grano del universo. Y se repite, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, esta terminación de ya no hay distancia ni nostalgia, gracias al destino por su magia, donde estés tú, está mi patria. Donde estén tus hijos está tu casa. Me has preguntado antes por la casa, pues donde estén mis libros está mi casa y donde esté la gente que amo, ¿no? Ahí es tu casa. Ese es mi hogar, mi patria, mi bandera. ¿Sabes qué padre que lo contestes? Le pregunté a Bunbury de que dónde era su casa y me dijo dónde cuelgo mi sombrero. Digo, muy Bunbury. Muy bueno. Siempre con un sombrero muy lindo. Está bien. Sí. Muy bien. Pero es cierto que esta noción de casa se constituye, pues, o sea, con los vínculos, con la profundidad y la intensidad de los vínculos que desarrollamos. Y, Rafa, ¿y hacia dónde te ves? Pues me veo a morir, hermano. Tarde o temprano me tocará morir, pero estoy muy satisfecho ya con el camino recorrido. No mucho más hacia el perfeccionamiento, seguir en el perfeccionamiento. Sé que la perfección no existe, esto hablé ayer de ello, lo leí en Tolstoy. Decía que el perfecto no existe, pero sí existe el camino del perfeccionamiento. Sí, o la frase esa de Galeano de que somos lo que hacemos por cambiar lo que somos. Pues estoy en eso, en no dejar nunca el perfeccionamiento con la certeza de que nunca voy a ser perfecto y eso me tranquiliza también. Pero sí que quiero trabajar en eso, en ser una persona mejor. Tengo curiosidad por qué pasa, por eso estoy dejando todo lo que me enturbia, me molesta, el café, el alcohol y todo. Tengo curiosidad por saber cómo se siente uno en lo más cercano a la paz, a estar tranquilo.
limpio de todo tipo de distorsiones. Quiero vivir un tiempo, aunque lo máximo tiempo posible ahí, en esa paz. Y yo creo que el mundo está buscando la paz. Está buscando la paz personal, interior, ¿eh? Sí, claro. Que implica también una conexión con esa paz universal. Totalmente. Sí, claro. Entonces quiero estar un tiempo, surfear un tiempo en esa paz, sobre todo para darle la mejor educación posible a mi hija, y ya luego cuando pegue el portazo y se vaya, pues igual me apunta a un hobby de cartas o el que Ya descubrirás. ya ha puesto monedas, no lo sé. Pero por ahora quiero estar sereno, en paz, alegre y disfrutar. Vale. ¿Y proyectos personales? O sea, ahorita de investigaciones artísticas, ¿en qué estás trabajando? Yo siempre he sido un rebelde en mi género. Yo vengo del rap, hermano. Ya ves, los raperos me ven y me llevo mejor con los niños y con los animales que con los raperos de mi generación. Entonces, Gran cumplido. soy un rebelde, entonces siempre en constante búsqueda y transformación y siempre huyendo de ser previsible conmigo mismo, de repetirme en ese aspecto, tratar de hacer cosas nuevas. Pero buscando un sonido folclórico, hermano, siempre buscando la raíz de las cosas que me conmuevan y con menos barroco yo también, cosas más sencillas, más simples, pero siempre buscando la belleza. ¿Por qué le escribo ahora? Pues le escribo a mi hija, le escribo de una canción que se llama Poquitas Cosas, le escribo las poquitas cosas. Le escribo a la muerte, le sigo escribiendo a la muerte como algo bello, como una danza, la danza de la impermanencia, lo digo yo. Entonces, sí, estoy en un proyecto en canciones muy con toques folclóricos, guitarras, pocas cosas, poca instrumentación y una canción cercana, humana, lo que te digo, de la colectividad total. Estoy un poco en eso. Qué interesante. ¿Sabes qué? Leí hace no mucho tiempo un libro que se llama El arte de comer espagueti. No. Que está muy interesante porque justo me gusta la noción de la filosofía de lo chico. ¿Sabes? La filosofía de las pequeñas cosas, de los pequeños eventos, de estos momentos, ¿sabes? Sí, muy, muy herméticos, muy cerrados, ¿no? Cuando normalmente nos gusta mucho hablar de estas palabras grandes como justicia, libertad y demás, ¿no? Conceptos metafísicos que parecen trascendentales, súper importantes. Y muchas veces se nos olvida la importancia de estos eventos tan pequeños que también, como dices, los objetos contienen una parte de nosotros, las personas contienen una parte de nosotros. Muy bien. Rafa, para la gente que te está conociendo por este video, que seguramente no va a ser muchos porque sé que tus fans te quieren bastante y ahora entiendo el por qué. A ti también, hermano. No, por favor. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde son tus próximos shows? ¿Cómo se enteran de ti? Ahora hemos hecho esto en México, que ha sido increíble. Voy a aprovechar para dar gracias a los mexicanos. Ha sido impresionante lo que nos hemos encontrado. Gracias a César, que ha hecho una labor, ha ganado muy poquito dinero para el esfuerzo que ha hecho. Hemos hecho un poco el gratuito, ¿no? Ha trabajado muy duro este chico para acompañarme durante estas 3 semanas casi. Hemos recorrido muchas ciudades de Ciudad de México y nos hemos encontrado personas que se han levantado, hemos llorado, hemos reído, hermano. Le hemos dado el micrófono al público y hemos dialogado con el público. Y ha sido increíble. Mucha fuerza, me ha dado muchísima fuerza para seguir observando al público y para seguir componiendo. Y ahora, esto ha sido más en contexto literario, y ahora nos vamos con este caballero otra vez a distintos lugares de Latinoamérica en un formato más musical, que son lugares donde aún no hemos ido y donde yo encuentro sentido. A mí no me gusta mucho repetirme, te he dicho que no hago muchos conciertos, pero cuando puedo pisar un país nuevo con mi música y no lo he hecho, tengo un motivo. Entonces vamos a Costa Rica, Guatemala, Argentina, a hacer cositas por ahí. Entonces vamos a estar de gira en el mes de octubre, sí. ¿Costa Rica van en octubre también? Sí. Pero voy a ver, porque digo, tengo pendiente un viaje a Costa Rica, digo, por Yo Ricardo, también, hermano. por Roberto Me han hablado muy bien de ese lugar. Sí. Un país sin ejército, ¿verdad? Sí, interesante. Sin ventanas ni puertas también, en algunos sitios tienen mosquiteras solo. Qué interesante. Entonces, tengo muchas ganas de visitar ese país. Entonces es un aliciente para salir de casa. Y ahí pues nos podremos ver. Lo mismo, yo además digo que para mí el concierto es una excusa para lo que a mí me gusta hacer, que es entre canción y canción. A mí el espacio que se genera entre canción y canción ¿Más rico? es la mayor riqueza hasta ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y qué interesante que lo digas. Creo que tenemos mucho, digo, ya tendremos más conversaciones, estoy seguro. Pero fíjate que yo no repito conferencias. O sea, a mí es muy raro porque me dicen de que, Diego, ven a dar una conferencia. ¿Qué conferencias haces? Pues de lo que quieras, ¿sabes? Como que pues tú dime qué les gustaría que hablara. Pero justo lo interesante es como esta búsqueda de estar creando lo nuevo, ¿no? Sí. Qué aburrido estarte, o sea, reinterpretando. Sí. Tiene algo de postizo eso. Sí, siento que muere un poco el espíritu humano cuando te sobreidentificas con tu éxito y dices esto es. Claro, y te copias a ti mismo. Y te copias a ti mismo. Sí. Muy bien. Rafa, pues te agradezco mucho. Hermano, qué chingona plática. Gracias por tu hueco, ¿eh? No. Que los medios de comunicación están igual de condicionados por esta numerología que yo digo. Tengo amigos periodistas que pues desde arriba les dicen lo que tienen que hacer y todo tiene que tener una visualización, etcétera. Conmigo no, tus vídeos no, conmigo no va a ser el vídeo más visto seguramente, pero para mí es un placer, hermano.
Si hiciera los videos por vistas... Ya lo sé, pero bueno. A Kim Kardashian. Ya lo sabes, hermano. No, estas conversaciones valen muchísimo más que los números. Te agradezco muchísimo. Gracias, de verdad, que qué chingón. Gracias. Pues a toda la gente que nos acompañó por acá, aprovechen, dejen aquí abajo sus comentarios. Voy a dejar aquí en la descripción del video todos los links para que puedan seguir y buscar a Rafa y puedan ir o a su presentación del libro o a sus conciertos y enterarse más sobre él. Díganme qué les pareció y como siempre, a quién más les gustaría ver en este espacio. Nos vemos, Capital Humano. Corte. Listo. Chingón, dude. Qué chingón, güey. Estuvo de huevo.